Son las 8, ahí, a esa cámara. Son las 8 de la mañana de este jueves. Bienvenidos a la revisión de las principales noticias en Agenda Económica AM. Soy Nicolás Paut y les debo sincerar que fue una sorpresa lo que sucedió ayer por la tarde en el Congreso en Valparaíso. Me refiero a cómo se definió y se aprobó el nuevo fraccionamiento a las distintas pesquerías en nuestro país, pero que el punto principal era el fraccionamiento a la merluza. Actualmente el fraccionamiento a la merluza es de 60% para la pesca industrial y 40% para la artesanal. ¿Se acuerdan cuando hace más o menos un mes se aprobó 52% para la artesanal y 48% para la industrial, que generó muchas reacciones? Y una de ellas es la decisión de Pacific Blue de cerrar su planta en Talcahuano con esa distribución. Bueno, pasaron algunas semanas, hubo cuenta pública de por medio, conversaciones, semanas distritales y ayer se revirtió en buena parte esa medida. ¿Por qué? Para la pesca de la merluza quedó 45% para la pesca artesanal y 55% para la industria. Hay un matiz. Eso si es que durante la temporada de pesca la cuota para todo el país es de hasta 35.000 toneladas. Esa es la distribución. Pero si la cuota es superior, ahí se equilibra. Y si es de más de 35.000 toneladas de pesca para la merluza, es 50% para la pesca artesanal y 50% para la industrial. Pero si eso no sucede, como les decía, 45 artesanal y 45 industrial. Veamos las opiniones de el senador y presidente de la comisión mixta que propuso esta idea y también un diputado que fue muy crítico, sobre todo con el gobierno. Bájenme el... ¿No es cierto? Nuestra idea de llegar a un entendimiento que lo que determina en definitiva es racionalidad para proteger a la pesca artesanal, pero también para proteger la empleabilidad, sobre todo en la región del Biobío, tan ampliamente golpeada producto del cierre de Huachipato, y que esto podría significar un riesgo de las empresas, ¿no es cierto?, industriales de la merluza común en el Biobío. Por lo tanto, se llega a un acuerdo de una base de 35.000 toneladas por año. Si el comité científico determina el próximo 2026 de que hay aumento de cuota, eso significa inmediatamente un salto del pescador artesanal al 50 y 50. Los problemas que tenga el señor Brito con el ministro son del mismo partido, son del mismo sector, que se lo arreglen en otro lugar, pero que no venga a enturbiar un proceso que ha sido ampliamente de consenso en 21 de las 22 pesquerías. Ahora vamos a escuchar al diputado Brito. Lo tenemos porque lo teníamos presentado. El ministro de Economía en dos oportunidades rompió su palabra. La primera, en donde acordó un fraccionamiento del 52-48 favorable para la pesca artesanal, cuestión que era muy distinta a lo que habíamos aprobado en primera instancia, el 70-30, y ahora en especial fue aprobado por los parlamentarios que no son de ninguna de las regiones que está la merluza común, un fraccionamiento del 55% en favor de la pesca industrial. Duele muchísimo el esfuerzo que hemos realizado para llegar hasta acá y que sea nuestro propio ministro el que nos termina entregando para que la ley favorezca a una empresa con nombre y apellido, que es Pacific Blue, dueños de Blumar, la misma empresa dueña del Cobra y de los buques de arrastre que están depredando nuestro mar. Ustedes vieron que las las quejas del diputado Brito fueron directamente al gobierno. Veamos qué fue lo que respondió el ministro de Economía y también el argumento que dio el subsecretario de Pesca, muy cuestionado en este proceso, al proponer también apoyar sobre todo esta nueva propuesta de fraccionamiento. Nosotros hemos siempre conversado todas estas cosas con la mayor transparencia. El país ha sido testigo de que por primera vez en la historia se ha discutido la distribución entre la pesca artesanal y la pesca industrial totalmente televisado. Todas las pesquerías se han discutido en el Congreso. Ha habido sesiones amplias, se ha escuchado al sector artesanal, al sector industrial, y hemos logrado mejorar la situación del sector artesanal en todo el país de una manera muy sustantiva. Yo entiendo que puede haber distintas molestias
Eso lo entiendo, no he escuchado todas las declaraciones. ¿Favoreció un sector? ¿Usted favoreció un sector? Bueno, lo que está aprobado es muy claro. Lo que está aprobado lo que hace, en el caso de la merluza, es que aumenta la cuota de la merluza para el sector artesanal. Por lo tanto, mejora respecto a su situación actual y va a mejorar más aún en la medida que la cuota global, es decir, el total de merluza que se pueda sacar, aumente. Hemos buscado una fórmula con un respaldo transversal de los senadores y parlamentarios, se ha aprobado por una amplia mayoría y hay un crecimiento significativo de la cuota artesanal, primero un 45% y pudiendo llegar hasta un 50%. Los pescadores artesanales lo acusan finalmente y también dicen que usted debería renunciar. ¿Qué opina de eso? Importante que tengan a la vista que la situación actual es de un 40% para la pesca artesanal. En lo que ha resuelto la comisión mixta es que eso aumentará en el peor de los casos a un 45% y si el recurso está en buenas condiciones a un 50%. Es un incremento significativo que va a generar una mejora en las condiciones de vida de los pescadores artesanales en las 3 regiones donde se pesca la merluza. ¿Quedó el financiamiento? Se está discutiendo aún en la comisión, va a retomar la comisión en un momento más para discutir esa materia. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que con la antigua propuesta de fraccionamiento, 52% para la pesca artesanal y 48% para la industria, Pacific Blue comunicó el cierre de su planta en Talcahuano? Bueno, eso se revirtió y la comunicación de este revertimiento, si se puede usar esa palabra, fue inmediatamente después de la nueva propuesta de fraccionamiento. Entonces yo puedo inferir que la empresa estaba al menos atenta a que eso podía suceder. Bueno, veamos parte del comunicado de Pacific Blue, nuevamente mencionando entonces que se revierte la decisión del cierre de la planta de Talcahuano. Esto es lo que señalan. Luego de los importantes acuerdos adoptados hoy por la comisión mixta, desde Pacific Blue queremos comunicar que hemos decidido revertir la medida de cierre anunciada semanas atrás, al considerar que las decisiones tomadas permiten restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano. Entonces, esto se comunicó 30 minutos después de lo aprobado de la comisión mixta. Entonces, Pacific Blue decide no cerrar su planta del Talcahuano. Y si bien esto es una sensación positiva por parte de la empresa, hay gremios industriales que no están contentos con lo aprobado en la comisión mixta. Por ejemplo, Zona Pesca, el gremio que también agrupa a las principales pesqueras del país, liderados por Felipe Sandoval, ex subsecretario de Pesca. Y ellos lamentan lo aprobado en la comisión. Dicen que en algunas, por ejemplo, una de las principales quejas es que se traspasan 489.000 toneladas de recursos marinos de la pesca industrial a la artesanal. Todo eso valorado en más o menos 160 millones de dólares anuales que dejaría de percibir ese sector, y también una queja que han reiterado durante este proceso. Advierten que se continúa vulnerando la certeza jurídica, ya que la actual legislación, no la que se aprobó recién, sino que la que está vigente ahora mismo, establece que las condiciones de asignación de cuotas se mantienen hasta 2032, es decir, se adelantan en 7 años los cambios. Y eso, según Zona Pesca, es una vulneración constitucional y de hecho han amenazado con ir a tribunales, incluso internacionales, con esta legislación. Veremos qué es lo que determinan las empresas entonces, pero Zona Pesca está muy disgustada como gremio con lo aprobado ayer, pero como vemos Pacific Blue, lo que es una muy buena noticia, no va a cerrar su planta en Talcahuano. Eso es entonces lo que se determinó en la muy polémica ley de fraccionamiento a la merluza. Bueno, ayer en el Congreso fue un día de mucha actividad, no solamente por esto, sino que también porque la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el permiso que reduce los permisos sectoriales, o como se dice de manera más común, que reduce la permisología. Ahora lo tendrá que ver la sala del Senado. Hay prácticamente un acuerdo, no sé si unánime, pero muy mayoritario en que sea aprobado, pero tiene que volver a la Cámara Baja. Antes de eso, Natalia Muñoz nos muestra qué fue lo que se aprobó y cómo está el proyecto. Avanza la permisología a la sala del Senado.
Con amplios acuerdos, la Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa de permisos sectoriales. Que en buena hora estamos avanzando con muy buena disposición y este es un proyecto que al menos nos va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, dependiendo de la naturaleza del proyecto de inversión. Y digo al menos porque cambios relevantes que se hicieron desde la Comisión de Economía del Senado nos van a permitir reducir los tiempos aún más. Todos van en la línea de poder cumplir con el objetivo de esta legislatura, de esta legislación, que es que podamos avanzar más rápidamente y sacar de una vez por todas de la discusión permanente que tenemos, el excesivo trámite que hay para poder emprender, para poder desarrollar proyectos productivos. La normativa busca simplificar las trabas burocráticas que actualmente existen en los proyectos de inversión. Se crea la oficina que será la encargada a través de una ventanilla única de acelerar los permisos sectoriales y estipular plazos máximos para la resolución. Sobre las funciones de la oficina, este fue un artículo que tuvo más cambios en el acuerdo que hicimos en la Comisión de Economía, porque si ustedes leen el protocolo, que ya no me acuerdo si fue firmado en enero, pero algo por ahí, enero del 2025, se agregaron un conjunto importante de atribuciones, facultades de la oficina. La preocupación que me surge a mí es cómo evitar lo que a todas luces ocurre, que cada servicio, no sé, hace 5 años para una determinada aprobación pedía 2 informes distintos. Al año siguiente, en vez de 2, eran 4. Después de 4 pasó a 8. Para este problema, el Ejecutivo indicó que existirá un formulario único y además un mecanismo de incentivos que sanciona el incumplimiento de plazos por parte de los servicios públicos, previa investigación sumaria realizada por la Contraloría. El formulario único implica que para cada autorización va a existir un formulario que, como además todo esto va a estar ingresado en el mismo sistema que va a ser la plataforma Super, ese formulario va a decir exactamente qué te pueden pedir y qué no te pueden pedir. Ahora además se incluye una fecha límite para este tipo de solicitudes. Son las atribuciones de esta nueva oficina la que tiene más cambios de lo que se aprobó en la Cámara y que podría resultar que se trabe la discusión más adelante. Quiero valorar la flexibilidad que tiene el Ejecutivo y también miembros de la oposición, porque hemos logrado despachar esto. Se han caído un par de normas que serán discutidas en la sala, pero yo diría que lo grueso, para el tamaño del proyecto y lo que tenemos que hacer, se ha trabajado con muy buena disposición. Por ejemplo, en las aplicaciones de las declaraciones juradas o la rebaja del tiempo que permite la tramitación paralela, la certidumbre jurídica que entrega la idea de que no puedan cambiar las reglas del juego a medida que uno va pidiendo los permisos y pasa el tiempo, sean materias que nos traigan más progreso y que efectivamente se cumplan la promesa que ha hecho el gobierno de reducción de tiempo. Reducción de tiempos que es urgente, ya que los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de 2.200 millones de dólares el año pasado, según un informe elaborado por la Universidad San Sebastián, lo que tiene un efecto importante en el empleo, ya que se podrían haber generado más de 30.000 nuevos puestos de trabajo permanentes el 2024, cifras que se pretenden revertir con la nueva iniciativa. Hay cosas que son inmediatas. O prácticamente inmediatas. Por ejemplo, el hecho de que no se le pida un informe sanitario a una pyme que va a ser una tienda de abarrote, eso es algo que ocurre de manera inmediata, ¿no? Creo que al mes siguiente de una vez publicada la ley. Y hay otras cosas, en cambio, que son cambios institucionales, cambios de reglamentos que van a tomar más tiempo. Y ese es parte del debate que hemos tenido. La próxima semana la Sala del Senado debería avisar los permisos sectoriales. Aún sí queda en carpeta la otra parte de la permisología, los permisos medioambientales y la reforma al Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental que estarían a la espera de ser visados por la Comisión de Hacienda del Senado. Ya son las 8:14, hacemos una pausa y ya volvemos con más Agenda Económica AM aquí en CNN Chile. Actualmente nuestro país está implementando la reducción de la jornada laboral que tiene que llegar en un par de años más a 40 horas a la semana. También se está implementando la ley Karin. Además, la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y posteriormente también se tiene que implementar la reforma de pensiones en distintos ámbitos, todo al mismo tiempo. ¿Cómo lo están haciendo las empresas para ajustarse de manera simultánea a estas reformas? La Fundación Carlos Vial Espantoso realizó un estudio que está midiendo cómo lo están haciendo las empresas y vamos a conversar de aquello con su directora ejecutiva, Sofía Rivas, a quien vemos en pantalla. Sofía, gracias por estar en Agenda Económica AM. Buenos días.
Hola Nico, buenos días. Gracias por invitarnos. Un orgullo estar acá. Muchas gracias por acompañarnos. Sofía, ustedes realizaron este estudio. En términos generales, ¿las empresas están pudiendo adaptarse de forma paralela, de buena manera, a estas legislaciones nuevas? Sí, te cuento. En términos generales, las empresas... Bueno, antes te cuento que este estudio que hicimos, que llevamos haciendo 4 años con el Diario Financiero sobre como un pulso de las relaciones laborales, a partir del año pasado decidimos enfocarlo en las leyes, ya que están saliendo muchas reformas laborales, tanto el 2024 como este 25, decidimos enfocarlo en la implementación este año, en la implementación de estas leyes. Nosotros aplicamos esta muestra a más de 100 empresas, de grandes empresas, de más de 200 trabajadores, así que tenemos una buena muestra representativa de más de 200.000 trabajadores y también respecto a los sindicatos de más de 75.000 socios de sindicatos. Así que, pero aclaro que es una muestra de grandes empresas, ¿ya? Así que tenemos un buen pulso y en general vemos que las organizaciones sí están pudiendo cumplir con estas normativas, están cumpliendo con lo que exige la ley y en general están yendo en los plazos que exige la ley, ¿ya? Más tanto que adelantarse, van yendo como de forma bastante paulatina, por eso se agradece bastante como la gradualidad de estas normativas. Por ejemplo, en el caso de 40 horas, la mayoría de las empresas, el 77%, va en la reducción de jornada de acuerdo a lo que exige la ley y tan solo un 17% se ha adelantado a la reducción de jornada, ya llevan menos de 41 horas, pero la mayoría va acorde a lo que... Eso es muy importante, Sofía, porque también esta ley de 40 horas se venía discutiendo hace mucho tiempo y me imagino entonces que las empresas no esperaron a que se implementara la ley para ver cómo debían adaptarse. Yo creo que desde años antes ya venían pensando cómo tenían que hacerlo porque era un dato que esto iba a suceder. Así es, hay algunas empresas que ya se habían adelantado, que ya tenían reducción de jornada, hay un porcentaje bastante pequeñito que ya tiene 40 horas, pero la gran mayoría, como te comentaba, va ordenada de acuerdo a la reducción que exige la ley, o sea, ya han reducido 1 hora. Pero, como te decía, un 17%, que no deja de ser menor, ya redujo su jornada más de lo que exige la ley. O, por ejemplo, en el caso de Ley Carin, vemos que las grandes empresas han ido cumpliendo súper bien con lo que exige la ley, más del 90%, y te diría que del 95%. Ya tiene obviamente todos los protocolos, los canales de denuncia, la aplicación de medidas de resguardo, los reglamentos internos adaptados, todo lo que exige la ley. Lo único que vemos que van un poquito más lento es en todo lo que tiene que ver con este espíritu de la ley, con una cosa de prevención y de evitar que estos casos de violencia o de acoso pasen. Pero sí, en todo lo que implica cumplimiento de la ley están súper al día con las cosas que se exigen por normativa. Sí. Exactamente, porque una de las cosas que exige la ley Carin, aparte de tener protocolos de denuncia, es también que todos los trabajadores de la empresa sepan que existen estos protocolos y sí, algo muy práctico, tienen que tener todos una capacitación y eso puede parecer muy fácil de lograr, pero en organizaciones donde puede haber miles de personas, eso puede ser también un desafío logístico importante de que todos tengan la capacitación, aunque sea de media hora o 1 hora, pero que tengan esa jornada en que se les comunica lo relacionado a la ley. Así es, ha sido un gran desafío, las empresas se han visto súper desafiadas, especialmente las áreas de personas, las áreas más operativas, pero estas grandes empresas, las grandes empresas de nuestro país han logrado cumplir, han logrado capacitar a todos sus trabajadores. Un 97% de las empresas encuestadas dice haber capacitado a todos los trabajadores de acuerdo a la ley, tener los protocolos, entonces han hecho un gran esfuerzo, se está cumpliendo con lo que dice. Sin embargo, esto no ha estado exento de complejidades. Por ejemplo, en la encuesta vemos que ya se ven claramente los nudos críticos y los desafíos que están teniendo las empresas. Un 70% de las empresas encuestadas dice que el retraso en la resolución de la Dirección del Trabajo, en las denuncias y en los casos, los tiene bastante complicados. También los altos costos de la gestión de los casos y de las investigaciones es un desafío para el 50%. Y la aplicación de las medidas de resguardo es un desafío para un 40% de las empresas encuestadas. Entonces, no deja de ser importante considerar también que la implementación
está siendo difícil, que es algo importante de considerar y que también esto está trayendo, tanto en ley Carin como en conciliación vía laboral familiar y como en 40 horas, que las expectativas de los trabajadores se hayan ido, tanto de los trabajadores como de la empresa, se hayan ido moderando un poco, ¿ya? Si bien las expectativas respecto a la calidad de vida y la satisfacción laboral siguen siendo bastante altas respecto de las normativas, sí se han ido moderando porque se han ido topando con ciertas barreras en la implementación y con ciertos desafíos, o con que en la realidad, por ejemplo, conciliación de vida laboral familiar, el teletrabajo se ha podido aplicar solo para un 1% de la nómina del promedio de los trabajadores. Entonces todo eso va generando que las expectativas se vayan moderando, sin embargo siguen siendo bastante altas respecto a la mejora de la calidad de vida y la satisfacción. Sofía, respecto a la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral, y respecto al teletrabajo, ¿se sigue manifestando esta tendencia? En pandemia era que todo iba a ser teletrabajo. No fue así. Sí. Ahora no es así. Se está nuevamente viendo una tendencia casi ni siquiera que sea 50 y 50, sino que devolver al lugar de trabajo y que el teletrabajo sea en situaciones excepcionales, sea beneficio de 1 o 2 días a la semana, pero que la vuelta a la presencialidad en el trabajo es una tendencia que ha ido creciendo. Así es una tendencia que ha ido creciendo, no solo en Chile, de hecho afuera, en algunos países como Estados Unidos, la tendencia está fuerte, la del retorno al trabajo presencial. En Chile lo vemos, pero en Chile vemos mayoritariamente, eso sí, la tendencia a un modelo híbrido, ¿ya? En que la mayoría de las organizaciones están entendiendo que también un desafío para atraer y retener talento a veces es la flexibilidad. A los jóvenes les gusta más estos modelos híbridos. Entonces, si bien la tendencia es a volver un poco, también a manejar idealmente un modelo híbrido por un tema de atracción y retención de talento. Pero sí, efectivamente vemos empresas que han vuelto 100% a la presencialidad incluso. Algunas empresas, y que la mayoría está exigiendo ya, si antes tenían entre 2, ahora 2, 3, están volviendo un poquitito más, incluso algunos 4 días presenciales y solo 1 de teletrabajo. Pero ahí es una tendencia todavía que va variando bastante empresa a empresa. Bueno, todavía ni siquiera se ha implementado la reforma de pensiones y eso va a ser un siguiente desafío para el sector privado de nuestro país, y que se va a sumar a las 3 legislaciones que ya comentábamos junto a Sofía Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Carlos Vidal Espantoso. Sofía, muchas gracias por acompañarnos este jueves temprano acá en Agenda Económica M. Que tengas un excelente día. Igual, muchas gracias, Nicolás, un gusto, que estés muy bien. Igualmente tú. 8:25, termina Agenda Económica AM en CNN Chile. Yo siempre los invito a que vean Agenda Económica PM a las 7:30 de la tarde. Ahora sigan con nosotros porque viene CNN Chile Radio.